y sorprendentes. Y para eso quiero dejar con ustedes a Andrés Arellano. Él es CTO de Lemontech, Master of Science in Systems Engineering de la Universidad de Maryland. Con este fuerte aplauso recibimos a Andrés Arellano. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Arellano. Efectivamente soy CTO de Lemontech. Estoy a cargo ahí de los temas de ingeniería y de productos en Lemontech. Soy ingeniero, pero antes estudié Derecho 2 años. Rafa Meri fue mi profesor. Llegué hasta Derecho Procesal y hasta ahí nomás llegué y vi la luz. Bueno, y hoy día les quiero comentar qué es lo que estamos haciendo desde Lemontech con la inteligencia artificial, cómo lo podemos aplicar respecto a todos estos temas que hemos estado revisando en la mañana. Entendiendo que las aplicaciones tecnológicas son bien, hay distintos tipos de aplicaciones tecnológicas. Por cierto que vemos aplicaciones tecnológicas en medicina, en transporte, en astronomía, en educación, y hay algunos tipos de aplicaciones tecnológicas que tienen que ver con automatizar tareas que son mecánicas y repetitivas. Probablemente lo que más define esto es que son tareas que si las hacemos de manera rápida y eficiente, vamos a obtener resultados mucho mejores. El ejemplo más claro quizás es la imprenta de Gutenberg, donde se democratizó el acceso a la información gracias a que el proceso de repetir estas tareas estructuradas lo hicimos de manera muy eficiente y finalmente el resultado, que era lo relevante, que era tener la información en formato escrito disponible, lo obtuvimos de manera mucho más fácil. Pero está la imprenta y en verdad hay montones de otros ejemplos, de otras aplicaciones tecnológicas de automatizar tareas mecánicas y estructuradas, donde el resultado es lo que más nos interesa, mucho más que el proceso. El proceso nos importa, pero en verdad la ejecución del proceso no es relevante, ahí no hay valor, no estamos capturando ni entregando valor ahí, sino que está en el resultado. Y en derecho, por cierto, que hay muchos procesos estructurados, donde por cierto que las actividades y el cuidado del proceso es muy relevante, pero por cierto que lo que más nos interesa es el resultado, que probablemente en derecho es, de manera general, la consecución de la justicia, y por lo tanto, si hacemos de manera más eficiente el proceso, vamos a entregar más valor. Y probablemente, bueno, procedimientos civiles, si vamos acotando una fuente súper clara de donde podemos encontrar estos procesos estructurados, y son procesos que el vehículo principal son documentos escritos, o sea, el lenguaje natural. Y si queremos, por lo tanto, tenemos procesos estructurados y tenemos este formato, este soporte escrito, bueno, lo que necesitamos para poder automatizar estas tareas es leer esos documentos, clasificarlos y comprenderlos. Y para ello, justamente tenemos a disposición hoy día la inteligencia artificial. Y más particularmente tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Ese es un área muy desarrollada, con muchos años de madurez, de entender justamente documentos, de entender el lenguaje natural. NLP, por sus siglas del inglés. Y bueno, tiene muchas componentes, muchas partes. Quería solamente mencionar una, que son las redes neuronales. Jorge lo mencionaba en su exposición. ¿Y por qué eso lo menciono? Porque tiene una característica que es interesante, y es que efectivamente esta tecnología funciona muy parecido a como nuestras propias neuronas, y que tiene una característica que es relevante, y es que funciona con esto del aprendizaje, con reforzamiento en el aprendizaje. Si yo estudio algo harto, si lo hago muchas veces y practico mucho, voy a ser experto y voy a ir siendo cada vez mejor. Y eso ¿qué relevancia tiene? Significa que mientras más intensivamente utilicemos esta tecnología, vamos a ir teniendo mejor performance. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día va a ir siendo solamente que hay espacio para que sea mejor. Pero bueno, veamos esto en acción. Y veámoslo en un caso concreto, o en un ámbito concreto, que sean juicios ejecutivos, y más concreto aún en notificaciones judiciales, que sabemos, porque conversamos con ustedes, de que aquí esta es una parte del proceso que demanda muchos recursos, muy intensivo en recursos, sobre todo cuando tenemos un número grande de litigios, de procesos que estamos llevando.
Entonces, si yo estoy a cargo de llevar una causa y hacerle seguimiento y ver el estado, probablemente, de manera general, el proceso es más o menos así. Yo tengo que revisar los movimientos de esa causa, estar atento, ver si es que, bueno, hay un movimiento, hay algún escrito, algún documento asociado a ese movimiento, lo reviso. Si es que sí lo hay, tengo que clasificarlo. Si es que es una notificación, que es el caso que queremos ver ahora, bueno, tengo que entenderlo y recién ahí, por lo tanto, tengo que tomar una acción en consecuencia. Estas dos tareas que están ahí, para concretarlas de manera automática por una máquina, para eso necesitaríamos inteligencia artificial, ¿ya? Entonces vamos a ver una pequeña demostración, es un sistema que está hecho con efectos solamente demostrativos, donde vamos a cargar una notificación, esta notificación en Valdivia, donde un receptor judicial da por notificada a una demandada. Y entonces este sistema de aquí, que como les decía está hecho para efectos demostrativos nada más, lo que vamos a hacer es esa misma notificación que les mostré recién, la vamos a cargar en el sistema. El sistema lo que hace primero es un preprocesamiento, porque esto puede ser una imagen, probablemente es el escaneo de una impresión con el timbre, entonces tiene que entenderlo, primero, antes de entenderlo, tiene que digitalizarlo, de manera que tengamos el texto, y luego clasificarlo y entenderlo. Y donde antes, ahí a la izquierda, había lenguaje natural, ahora a la derecha tenemos información estructurada. O sea, aquí en la notificación, ustedes bien lo saben, no hay una cajita, un check que dice notificado sí o no, sino que hay un lenguaje natural que hay que entender en el contexto de muchas palabras súper complejas, como nosotros hablamos, en particular como hablan además en el lenguaje jurídico, y sacar una conclusión a partir de eso. Pero entre yo agarrar una notificación y leerla, y tener que subirla a un sistema y cargarlo y que lo entienda, la verdad, no hay mucho valor. La verdad, probablemente lo puedo hacer mucho más rápido. Y el punto es que el valor viene con el volumen, ¿cierto? Con la escalabilidad. Y es que si yo tengo que hacer esa misma tarea 1000 veces, me voy a demorar al menos 1000 veces más los cafés, descansos, etc. Mientras que la máquina probablemente la podemos hacer que lo haga en el mismo tiempo prácticamente. Porque un proceso, claro, lo podemos abordar de la misma manera, pero sabemos que en la práctica, en general, tenemos múltiples procesos de la misma manera que son, como partimos en la presentación, estructurados y repetitivos, y por lo tanto los podemos automatizar. Y aquí es donde ocurre la diferencia, y es que las personas lo podemos hacer digamos, de manera bien eficiente y óptima, pero las máquinas lo pueden hacer en volumen. Y con esto lo que nos evitamos es caer en errores, incumplir en plazos, tener más costos, etc. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día en LemonTech, en nuestro equipo ahí de innovación y desarrollo, estamos juntando estas dos cosas. Por un lado, esta tecnología de inteligencia artificial y por otro lado, el volumen. En el video al principio del evento mostrábamos uno de los servicios que ofrecemos que se llama Case Tracking, que lo que hace es ir a las fuentes de información de los poderes judiciales, obtener toda la información y entregarla de manera sistematizada a los estudios o las compañías. Estudios o compañías que tienen cientos, miles o cientos de miles de causas activas. Y por lo tanto la pueden hacer de manera sistematizada y ordenada y estar al día de todas las notificaciones que hubo el mismo día. Pero además, si a eso ahora le agregamos inteligencia artificial y por lo tanto cada movimiento que hubo, yo lo reviso, hubo uno escrito acá, sí, ¿qué tipo de documento fue? Una notificación, bueno, lo vamos a ver. ¿Y qué pasó? Fue una búsqueda positiva. Por lo tanto, la próxima acción debería ser la siguiente. Y eso es lo que estamos, bueno, aquí esto es lo que tenemos hoy día en los laboratorios de LemonTech, lo estamos desarrollando. Y aquí ven justamente un listado de causas, de movimientos, y van que se van actualizando automáticamente con la información del Poder Judicial, pero además después se empieza a analizar todos los documentos en segundos. Y aquí llegaron, no sé, 20, 30 actualizaciones, porque van en lote, y se empiezan a clasificar automáticamente porque la máquina las comprendió y las puede entender. Y después, por lo tanto, yo puedo gestionarlas y entender de que todas las que tuvieron una notificación negativa tengo que hacer tal cosa, o las que fueron exitosamente notificadas tengo que hacer otra acción. Entonces, lo que estamos haciendo justamente es poner hoy día, dejar a un clic cuáles son las próximas acciones que yo tengo que hacer sobre un volumen gigante de en este caso, causas judiciales. Y
lo que podemos hacer mañana, y con mañana me refiero en el muy corto plazo, es que, bueno, si yo ya sé que cada vez que tenía una segunda búsqueda positiva tengo que presentar un escrito para notificar por artículo 44, bueno, si es tan estructurado, lo puedo automatizar y se lo dejo encargado y se lo delego a la máquina. Y yo voy siendo cada vez más un superabogado, como en la terminología que hemos escuchado antes, y finalmente vamos a tener una capacidad, una capacidad mucho más grande, para procesar mucho más grande. Y con eso lo que estamos haciendo, al igual como al principio yo les mencionaba como ejemplo Nobel, la imprenta, donde se democratiza el acceso a la información escrita, lo que estamos haciendo ahora es democratizando el acceso a la justicia. Si yo hoy día tengo capacidad para atender un volumen así de, en este caso, causas judiciales, bueno, si me bajan los costos puedo atender así un número. Por supuesto tengo mucha más capacidad. Y con esto estamos, como desafío, lo que estamos haciendo finalmente es, porque nosotros estamos poniendo esta herramienta que potencian a miles de profesionales y por lo tanto que van a mover las condiciones de cómo entendemos este ecosistema hoy día. Pero hay otros actores en este ecosistema que también van a tener que responder frente a ello. Y por cierto que los estados van a tener que, y ya lo están haciendo, pero van a tener que hacerlo con más velocidad. Los poderes judiciales van a tener que entender que justamente ellos también dan respuesta a procesos estructurados y repetitivos y van a tener que hacerlo apoyados con las máquinas, con este copiloto de las máquinas. Y asimismo, desde el lado de la demanda, digamos, los particulares, las empresas, las pymes, van a tener que entender que las condiciones están cambiando. Entonces, para nosotros, desde Lemontech, es súper desafiante, motivante, asumir, estar moviendo este desafío de estar moviendo, empujando la frontera en la industria legal, utilizando tecnología de la información. Eso. Muchas gracias.